Hola, profesora Isabel y compañeros. En este momento entonces Andrés y yo nos disponemos a presentarles lo que hemos construido en torno a nuestra propuesta de investigación que hemos denominado o que hemos llamado representaciones sociales de los docentes sobre los roles de las TIC en torno a la construcción de una cultura de paz. En el planteamiento del problema, entonces, partimos de un supuesto y es que las TIC favorecen a los procesos de construcción de una cultura de paz, tema que está en boga en este momento en la educación a raíz de los acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno y todo este tema de paz en Colombia. Entonces, como hemos visto, no solamente con la paz, sino con el uso de las TIC, con sexualidad, con, Medio bueno, medio ambiente, ambiente sí, mejoradas prácticas pedagógicas. cualquier cantidad de temas, todo llega y se espera mucho de los docentes. Entonces hemos querido tomar este tema que está, como hemos dicho, como de moda, por decirlo de alguna manera, y que es muy importante desarrollar en la escuela. eh, Consideramos pertinente volver la mirada sobre cuáles son las percepciones, las creencias, las ideas que tienen grupos sociales como los docentes en relación con este supuesto de TIC como favorecedoras a los procesos de paz. Entonces llegamos a un punto que son las representaciones sociales que han construido los docentes en relación a las TIC, en relación a la paz en Colombia, al papel de la escuela en la construcción de la paz y a una cultura de paz. Entonces, hemos identificado en nuestro problema tres elementos fundamentales que tienen que ver, por una parte, con las representaciones sociales de los docentes, en la cultura de paz y los roles de las TIC en la construcción de una cultura de paz. Entonces, esos son los tres elementos, los cuales entonces nos dan pie a las siguientes preguntas. Que en este caso entonces la pregunta principal, la pregunta general responde o trata de dar respuesta a cuáles son las representaciones sociales que han elaborado los docentes sobre los roles de las TIC en los procesos de construcción de una cultura de paz y para lo cual entonces consideramos pertinente preguntarnos unas subpreguntas o preguntas genéricas en este caso sobre cuáles son las posturas que tienen los docentes sobre las TIC en relación con la cultura de paz, cuáles son los conceptos que han construido los docentes sobre la cultura de paz y las TIC y qué relaciones establecen los maestros entre los roles de las TIC y los procesos de construcción de una cultura de paz. Lo que de alguna forma entonces da respuesta a esta pregunta general. Entonces, así de esta manera hemos querido configurar o hemos configurado nuestro problema de investigación. Entonces, a raíz de esas preguntas y de esas subpreguntas, hemos establecido unos objetivos. El general es básicamente conocer las representaciones sociales que han elaborado los docentes sobre los roles de las TIC en la construcción de una cultura de paz en Colombia y los específicos. Identificar los conceptos que han construido los docentes sobre la cultura de paz y TIC, describir las relaciones que establecen los docentes entre los roles de las TIC y la construcción de una cultura de paz y develar en el discurso de los docentes sus posturas, o sea, las posturas que ellos tienen sobre las tecnologías y cómo éstas contribuyen o favorecen o delimitan esa relación entre el fortalecimiento de la cultura de paz. Listo, entonces la justificación de nuestro proyecto básicamente es la siguiente. Partimos también de que las conocer o indagar por las representaciones sociales de una u otra manera permite ajustar a se ajusta a las necesidades de un contexto en particular y de un tema en particular. Entonces, por ejemplo, tenemos acá algo que hemos tomado del proyecto literalmente y es las representaciones sociales constituyen una herramienta útil y hermenéutica al momento de diseñar e implementar políticas públicas, como lo es, por ejemplo, la Cátedra de la Paz, puesto que las RS o las representaciones sociales influyen en las acciones y decisiones que permean las prácticas profesionales, en este caso las prácticas docentes. Por eso consideramos pertinente ir a la escuela, ir a volver la mirada sobre los docentes y conocer entonces
cuáles son sus expectativas, cuáles son los conocimientos o si los conocimientos naturales o el sentido común que ellos han construido de manera social y colectiva en relación con la cultura de paz y además de ello, cómo la tecnología entonces puede ser un medio para construir o posibilitar esta cultura de paz. Entonces, por eso consideramos pertinente realizar este estudio, porque esas políticas públicas que vienen de muy arriba, si nosotros las vamos bajando a los contextos propios, podemos darle una mayor dinamización porque cuando conocemos, cuando hacemos evidente lo invisible, tomamos más conciencia de ello, por tanto las cosas pueden fluir un poquito mejor y así aportar y apuntar a lo que se nos está pidiendo como escuela. Bueno, entonces, después de la explicación que nos hace Katia en relación a la justificación de nuestra propuesta investigativa, que quiero dar inicio al estado de la cuestión, citando especialmente una parte de un postulado de la UNESCO en el 2011, donde ellos hablan sobre Perdóname el Andrés, poder. Andrés te interrumpo, entonces estamos explicando Ujú. el marco referencial que entonces está dividido en un primer momento en En el el estado estado de de la la cuestión cuestión y y luego luego en el entonces marco conceptual, que es donde exactamente, desarrollaremos los tres listo. conceptos claves de Ujú. esta propuesta. Retomo entonces este punto y es que la UNESCO plantea entonces que las tecnologías de la información y la comunicación son concebidas como un elemento articulador de diferentes procesos en el escenario escolar y que de alguna forma no se trata solo entonces de saber manejarlas, sino también de poder generar propuestas orientadas a preparar tanto a estudiantes como docentes en el trabajo mancomunado, la resolución de problemas o de conflictos y el desarrollo de aprendizajes creativos mediante el uso de este tipo de elementos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Para levantar este estado de la cuestión, entonces, decidimos hacer uso de diferentes buscadores que acá pues pueden observar y de alguna forma también entonces responder a estos tres conceptos generales que vienen siendo la cultura de paz, las TIC y las representaciones sociales dentro de los tres ámbitos, para respondernos a las representaciones sociales docentes sobre los roles de las TIC en la construcción de una cultura de paz en el escenario colombiano. De allí pudimos entonces observar diferentes tendencias o dinámicas investigativas a lo largo y ancho del territorio internacional, nacional y local, para lo cual entonces consideramos que la UNESCO considera las TIC como una posibilidad para implementar proyectos pedagógicos enfocados en la promoción de la cultura de paz y para la prevención. Por otra parte, la investigación de Montero reconoce que el docente es un agente que contribuye en la transformación social y es desde sus capacidades reflexivas, pedagógicas y metodológicas inscritas en el contexto que se abren a nuevas transformaciones. Por otro lado, encontramos en Mendoza y Riveros que la cultura informática del educador permite entender, entre otras cosas, el mundo en el que éste se desenvuelve y en el que se desenvuelven también entonces los docentes. Y ya dentro de este ámbito internacional, entonces se identifican las TIC como un puente que posibilita procesos comunicativos sociales y que contribuyen al desarrollo de habilidades sociales y que dinamizan pues también los territorios. En el caso ya nacional y general, perdón, general no, en el caso ya nacional y local, podemos encontrar muy pocas investigaciones de este tipo, concluyendo específicamente que aunque en el ámbito nacional, reconociendo los diferentes departamentos, las tendencias están muy enfocadas a las conclusiones que se ofrecen en el ámbito internacional, es para el ámbito local donde se percibe una gran ausencia de este tipo de iniciativas que investigan y tratan de articular estos elementos que nosotros de alguna forma postulamos, concluyendo entonces que las metodologías enfocadas en el tema de la convivencia, la cultura y la participación ciudadana son reconocidas como metodologías que deben y pueden valerse de las tecnologías gracias a que éstas tienen un poder articulador y dinamizador. Eh, Resolver las problemáticas sociales podrían estar mediadas gracias al abordaje interdisciplinar
interdisciplinariedad también donde caben las tecnologías, las TIC, y comprender las relaciones entre la paz y el conocimiento tecnocientífico permite también a los diferentes agentes en el contexto dinamizar y reconocer diferentes mecanismos que les permitan a ellos establecer relaciones intersubjetivas. Dentro de las tendencias metodológicas encontradas en esta propuesta, podríamos identificar que estas son de corte cuantitativo, cualitativo y mixto. Acá podemos plantear también unos porcentajes bastante interesantes y como técnicas y procedimientos, pues encontramos los que podemos ver acá. Ya pues entonces para concluir, dentro de estas tres tendencias se podría identificar que en la línea de cultura de paz, las estrategias que promueven la cultura de paz pueden ser de todo tipo, pero es importante reconocer que el uso de las tecnologías en pro de esta iniciativa, de la cultura de paz, de esta necesidad, pues terminan siendo de alguna forma elementos que impactan más las comunidades. Las tecnologías son un elemento potencial articulador en cualquier proceso social gracias a sus diversos usos, a las herramientas y enfoques. Y por último, en el tema de representaciones sociales, podríamos identificar que pese a que algunos docentes tienen diferentes posturas, quizás no muy favorables a la articulación de estos elementos, sí podría pensarse entonces que la construcción de una cultura de paz puede recurrir o contribuir al uso de estas tecnologías dinamizando los dos elementos a la vez. Listo, entonces lo que ha hecho Andrés un poco es ese recorrido que hemos hecho de esos tres elementos o que se constituyen en nuestra categoría, en nuestras categorías de investigación. Por una parte, entonces tenemos las representaciones sociales que básicamente es un conocimiento común que se construye de manera social donde gente como investigadores o teóricos como Moscovich, Jodelet, Araya, Banch, o sea, han hablado y han trabajado sobre esto y son estos referentes conceptuales los que nos van a servir a nosotros de apoyo para nuestro trabajo de investigación. Entonces también tenemos otra categoría que en el trabajo la hemos desarrollado y es el TIC, los roles de las TIC en la educación, ¿cierto? Y todo que de esto pues ampliamente se ha trabajado en la maestría y de una u otra manera nosotros como estudiantes hemos comprendido a través de las teorías que nos presentan y por otro es la cultura de paz que si bien es cierto son políticas o iniciativas que vienen desde la UNESCO y las Naciones Unidas y van bajando en los diferentes acuerdos que se dan en los países, ¿cierto? Que básicamente busca que a través de la educación se promuevan unas aptitudes y unas actitudes, ¿cierto? En relación a ciudadanos más pacíficos que puedan convivir con el otro y puedan hacer pues una vida en sociedad. Básicamente es eso, nos apoyamos por ejemplo en teóricos como Fisas, como Galtung, como Jexus Hares, entre otros que nos dan soporte teórico a nuestras categorías investigativas. Y que en este caso, perdón, Katia, entonces responden mucho también a la amplia responsabilidad que se le asigna al docente en relación a estos tres Ujú. elementos que se configuran. Entonces, hasta aquí todo lo que hemos mostrado, hemos querido hasta el momento plantear como tentativamente una metodología para abordar y poder hacer y hacer consecuentes los Ujú. objetivos de investigación. Y es entonces, planteamos una metodología asumida para el abordaje de corte cualitativo, hermenéutico. Sí, entonces las representaciones sociales tienen tres maneras de ser abordadas. Nosotros, de acuerdo a nuestros objetivos, hemos querido tomar el enfoque procesual de esas representaciones sociales que empleando entonces cuestionarios, entrevistas, que luego serán aplicaremos un análisis de contenido a la población que contemplamos hasta el momento, son docentes de la institución educativa del Progreso en el Carmen de Viboral. La muestra se determina con las características que nosotros consideremos para abordar nuestro estudio. Entonces, básicamente, eso es lo que hasta el momento hemos construido en torno a nuestro proyecto de investigación. No siendo más, nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.